Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este su programa Contienda. La bendición de Dios esté con todos ustedes. Yo soy Pedro Alberto Hernández, que junto al doctor Fabio Caminero estaremos en el análisis más completo de lo acontecido durante esta semana. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenidos a todos los amigos televidentes. Una semana que hay mucho de qué decir, ¿verdad? Pasaron muchas cosas en el país y yo creo que va a ser un programa muy interesante. Aparte de calurosa y con muchísimo tapón, Mucho calor, sí. una semana también en el ambiente político y social bien activa. Sí. Bueno, vamos entonces a nuestra primera pausa. Al regreso estaremos comentando sobre los aprestos de reelección del presidente Luis Abinader. Lo primero es que no hay una discusión en el PRM sobre eso. Y en la reunión que sostuvimos nosotros el pasado domingo, eso ni siquiera se mencionó. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. Y le voy a dar una primicia. Yo le estoy enviando una carta al presidente del partido para que ese tema no se toque en ninguna de las reuniones del partido. Eso en su momento se discutirá, pero es una irresponsabilidad para este país. Nosotros estamos hablando de reelección con apenas 8 meses que llegamos al gobierno, con una crisis y una pandemia. Eso es totalmente ilógico y además insensato estar hablando de eso. Y yo desautorizo a cualquier dirigente que lo haga. El PRM lo que tiene primero es que prepararse como partido de gobierno ahora. Así mismo, bien dicho por el presidente. Y es lo que la población quiere escuchar en estos momentos, de que hay una agenda muy diferente a la que están planteando grupos a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Y es combatir el COVID-19 y levantar nuestra economía, insertar nuestro país nueva vez en el desarrollo nacional. Y por esto estamos unidos todos los dominicanos sin banderías políticas, porque si nos vamos desde ahora a 8 meses con la politiquería barata en la que se promueve el dispendio y la corrupción, entonces el país no va a alcanzar los grandes objetivos de cambios que ha entrado en este gobierno y han sido nuestros grandes anhelos, sueños. Entonces hoy, gracias que tenemos un presidente como Luis Abinader, que frena a estos grupos que son inapetentes, son demasiado ambiciosos, todo. Yo no sé qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Ya uno pensaba que esto era cosa del pasado, pero la política es lo más sucio que hay en este país. Hay mucha gente que no quiere saber de política partidista, porque entienden que lo que se mueve es un gran negocio que lamentablemente afecta nuestro desarrollo y nuestro porvenir. ¿Qué le parece estos anuncios que ha dicho el presidente, frenando de una vez por todas estas intenciones de que ya se alcance el ruedo hacia la reelección presidencial, doctor? Bueno, Pedro y amigos televidentes, yo lo que veo es que ese ha sido el accionar del sistema político nacional. O sea, yo personalmente lo he venido diciendo y lo reitero, un cambio realmente se produce cuando todos nos ponemos de acuerdo en erradicar lo podrido para establecer lo correcto, ¿verdad? Lo justo. Entonces, mientras haya un sistema político donde todos los actores no se pongan de acuerdo y reconozcan que han sido copartícipes con las malas prácticas, entonces ese cambio no se va a producir. Entonces, lo que está pasando dentro del PRM es lo normal dentro del sistema político, que es que no es lo mismo usted está arriba que usted está abajo. Son dos formas de pensar. Y eso es como un cambio, eso es como una potestad que opera en esas esferas donde se maneja tanto poder y tantos recursos. Pero no se entiende, doctor. Entonces, sí. ¿qué es lo que genera eso, señor? La codicia. Pero que no lo se primero entiende. que empiezan a pensar, espérate, es como decía una gobernadora de una provincia, que le decía a los miembros del PRM que ellos iban también a ser incluidos en las mieles del poder.
Y ese ha sido el modus operandi de la mentalidad del sistema. Yo llego al poder, pero ya cuando yo estoy ahí, yo tengo que empezar a trabajar para yo permanecer. Entonces se desenfocan. Entonces tú ves que el país de 4 años de gobierno dura 3 en politiquería. Los funcionarios salen de sus funciones porque se van a hacer política, dejan las instituciones solas y el país se paraliza. Y entonces nosotros nos hemos pasado, señor presidente, más del 95% del tiempo de vida democrática dominicana en esa chercha. Entonces, ese planteamiento yo espero que sea 100% sincero del presidente, pero también que el presidente de la República tenga el liderazgo a lo interno, porque ahí hay muchos grupismos en los partidos políticos. Mira cómo ya en el PLD, ¿cuántos salieron ahora? 7 candidatos. Pero yo lo que digo es que el 60% de los empleados públicos no es del Partido Revolucionario Moderno. ¿Me entiende? Entonces, no entiendo por bueno, qué. Bueno, eso ocurre. El problema de la reelección, porque. No, eso ocurre. Si tuvieran todo insertado, por lo menos el 80% de los PRMistas en el gobierno, la reelección pudiera decirse, pero ¿quién va a hacer reelección cuando ni siquiera ha podido conseguir un trabajo? Por eso que tú ves que el presidente de la República lo que dijo que ¿cuál es su esquema de gobierno? Fortalecer la economía, número 1, él lo dijo. Número 2, fortalecer la economía. Y número 3, fortalecer la economía. Que hayan oportunidades de empleo. Yo creo que lo que hay es que desterrar ese esquema de favoritismo y de clientelismo político, que es lo que tiene este país fuñido. Pero que aquí Balaguer gobernó por 20 años, 21 años, para el Partido Reformista. Bueno. Entonces, ese es lo que está pasando. Eso el PLD también. ¿Cuál fue el mote del PLD? ¿Cómo le decían? ¿Cuál fue lo que el pueblo le puso? Le decían comesolos. Y eso aunque su eslogan era el servir al partido para servir al pueblo. Bueno, y a los otros también le decían. Entonces, dependiendo de cómo se comporte el PRM en el poder, a él le sacarán su mote. Porque ahora mismo hay una crisis profunda en la economía nacional, señor presidente. La inflación es galopante. Lo que está ocurriendo aquí con la inflación en el país está afectando la imagen del gobierno. Entonces, por eso el presidente dice, no, espérate, nosotros tenemos que activar la economía, fortalecer la economía. No es solo eso de que empleito público, chequecito de 8,000 pesos, eso no le resuelve más que a los mediocres, a los que se satisfacen con tan poco, aunque le vulneren sus derechos. Pero una cosa, se supone que el presidente Luis Abinader es el tercer hombre de Latinoamérica con mayor porcentaje en cuanto a preferencia, ¿verdad? Sí. En nuestro país, lo mismo, el que tiene un mayor averaje. Pero acuérdense que a los 2 años hay que evaluarlo y hay que ver, y a partir de ahí es que viene la diferencia de usted decir, sí podemos hablar de reelección. Y es lo que el mandatario habla, de que dentro de 2 años volveremos a hablar de eso, no, porque todavía faltan 3 años y algo de gobierno. Lo que pasa es que bajo el esquema político de este país, y cómo se trabaja aquí en las instituciones del Estado con la mentalidad meramente política, no entendiendo que el Estado es como una empresa y una empresa deficitaria es una empresa quebrada. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces hay que cambiar. El presidente de la República lo que tiene que empezarle a hablar al país de una manera diferente, porque la tradición política es que han embrutecido el país. Eso es lo que ha pasado aquí. Nos han embrutecido. Entonces, yo le agregaría a esa agenda presidencial algo muy importante, que es que la economía, bajo el esquema de moralidad o de inmoralidad en que está metido este país, no nos va a sacar de la pobreza, Pedro. Mientras el jefe de Estado siga manejando de este modo, tendrá todo apoyo y colaboración de la ciudadanía. El presidente, exacto, la mística es la correcta y yo espero que sea algo en lo más profundo del corazón del presidente. Y es lo que yo le decía, el consejo que le dábamos al mismo presidente Danilo Medina, y es que esa mentalidad, si hay una mentalidad en el presidente de cambio,
esa mentalidad él tiene que extrapolarla, traspasarla, transferirla a varias personas, 300 gente, que piensen igual. Exactamente. O si no, usted sabe lo que va a pasar. Para que conste que nosotros lo dijimos. Pasará el tiempo, que pasa volando, Pedro. Ya se fue un año de gobierno y 3 años se van así, mire. Como una gota de agua. La agua. clave es aprovechar el tiempo como nunca antes en la historia de República Dominicana se ha aprovechado, y para eso hay que exigir frutos. O sea, que aquellos que han sido empoderados den fruto y lo muestren al país. Amén. Bueno, vamos entonces a una nueva pausa. Al regreso estaremos comentando cómo los médicos marchan por las calles de Santo Domingo en reclamo del pago de honorarios a la ARS. Bueno, los médicos, como siempre, y es el método que han venido utilizando para reivindicar lo que realmente merecen, se lanzaron a las calles. Y esto ocurre en Santo Domingo, pero también para la próxima semana ya se tiene planificado en Santiago. Están reclamando la revisión del pago de honorario que desde hace 14 años está engavetado. Entonces, muchos médicos lo que están haciendo es que no están recibiendo el pago de seguro como debe ser lo normal, sino que el pago directo del usuario, del paciente. Entonces, yo creo que es hora de sentarse, hablar como se debe, un país civilizado, gente civilizada, educada, y tratar de resolver este problema, porque a quien más perjudica es al paciente, al usuario, que va en busca de servicio a los centros asistenciales. Entonces, no hay por qué el médico tener que someterse a una marcha en medio del calor, del fragor y una situación de COVID que estremece al mundo. Entonces el médico abandonar las emergencias para ir a reclamar algo que es justo. Entonces, aquí estamos hablando que unos empresarios que más que criminales son odiosos trujillistas. Y hay que acabar con esto de una vez por todas. El médico que ha sido la estrella y que en esta lucha contra el COVID-19 debe de tener un mayor privilegio, una mayor forma de reconocimiento. Y no de que sectores como los pudientes que albergan las ARS no quieran sacrificarse como se deben, porque todo lo quieren para ellos. Entonces los médicos salen a las calles a reclamar el que le revisen los honorarios, porque a lo que le están dando es centavos. Mientras ellos se llevan por una consulta, digamos, de 1.500 pesos, la ARS se llevan 800, 700, 900 pesos, y lo que le pagan a un médico son 350 pesos. Qué vergonzoso, doctor, eso. 350 pesos una consulta. Y el otro dinero la llevan las empresas que tienen que ver con los seguros. Y eso no puede ser. Y hay que buscar un mecanismo. Y las autoridades que tienen que ver con regular esto tienen que trabajar conjuntamente con el colegio médico para lograr este propósito. ¿Qué le parece? Esas son las entidades encargadas de proveer, ¿verdad?, la salud, y los médicos son asociados de esa gente. O sea, sin los médicos no funcionan las ARS. Entonces, ahí lo que tiene que haber un acuerdo
y porque lo que siempre ha existido es pugna con el sector médico. Y ahí hay entidades que son de carácter privadas, ¿verdad, Pedro? Que tienen personería jurídica propia, fondos propios, y son autorizadas por el Estado a hacer ARS. ¿Entiendes? Entonces, el Estado como ente regulador es un árbitro ahí y también un ente activo, pero ahí tiene que haber un consenso, porque ahora no es el tiempo para que los médicos se ausenten, ¿verdad?, del servicio a la comunidad, porque si lo hacen, pierden calidad moral para exigir un aumento en un momento tan difícil por el que está atravesando la República Dominicana. O sea, eso tiene que ser algo que ambas partes entiendan, que nos conviene a todos que ellos lleguen a un acuerdo factible y que sea un ganar-ganar donde sea posible y para ambas partes consolidar un acuerdo, que una mentalidad de negociación. Doctor. Pero la actitud de Ariel Suero, ¿verdad?, que es un guerrillero, un medio, sí. Ese es un guerrillero, ese hombre. Pero yo creo que es el único sindicalista aquí que está levantando la voz. Todos se han como escondido. Porque los otros están en otras cosas. Sí, desapareció el sindicalismo. Usted verá el día 1 de mayo aquí, que usted no va a ver eso que veía antes. Toda esa huelga porque que ya le hacían lo a que hay Balaguer, es negociante. eso era Sí, un negocio. Sindicalismo se convirtió en un negocio, después en un asunto político. Pero esto es algo para que el Estado los oiga. Ahora, es que el médico no puede ser tan mal pagado. Usted no se puede acordar del médico cuando usted tiene una dolencia. Sí. Usted tiene que saber que ese médico tuvo una gran inversión, tanto el Estado dominicano, el pueblo dominicano en ese médico, como él por sí propio. Entonces, hoy un médico está viviendo en un estado de pobreza. Algunos han salido más ventajados, pero tienen que arriesgar 18 horas de trabajo diario, inclusive los domingos. Sí. Dígame, ¿qué vivir es ese? ¿Eso es un camino a una enfermedad? Sí, aquí hay médicos que no están adheridos a esas prestadoras de servicios. Por eso mismo. Son tipos privados. Te dura mucho para pagar, sí, y lo que le pagan son disparates. Sí, lo que pasa es que abusan porque hay un sector de los médicos que están ahí, históricamente cobran por la cantidad de pacientes que pueden atender por estar afiliados a ese servicio. ¿Me entiendes? No es lo mismo un médico que no esté afiliado, que a cada paciente le cobra 3,000, 4,000, 5,000 pesos para atender a alguien, porque la medicina aquí se ha convertido en un gran negocio. Ese altruismo se ha ido perdiendo con el negocio maldito de las farmacéuticas, que son entidades que promueven la muerte y no la salud. Entonces en eso se ha convertido la medicina en el país, porque también una cosa es lo que piden los médicos, pero también está lo que están pidiendo a los pacientes. Doctor, pero ¿cómo es posible que la ley 87-01 tenga 14 años en revisión? Cosas de este país. Pero es increíble. Cosas de este país. Pero eso es adrede, eso no es porque ha pasado cuestión de... Eso evidentemente es que ahí hay le conviene a los intereses poderosos, a la ARS. Porque esa ARS mueven cuartos por donde tú ni te imaginas. O sea, son asuntos de interés. Si bajo lo que está pasando, ellos están compelidos a llegar a un acuerdo. Porque sin médico no hay ARS. ¿Y usted sabe lo que están haciendo ahora? Que usted tiene que sacar un seguro complementario para poder suplir lo que el otro no puede. Increíble eso. Sí. Entonces esto llegó hasta ahí, pero tiene que sacar otro para que pueda hacer el 100%. Es un lío. Se lo llevan todo y el pobre médico, angustiado, que no tiene que pagar la casa, que no tiene que pagar los estudios de los muchachitos y los servicios, usted lo ve que tiene que estar trabajando. Oye, hay consulta a las 10 de la noche en el sector privado. Los médicos tú lo ves que no tienen vida. A las 10 de la noche, tú a las 11 de la noche saliendo un médico de un consultorio. Esa gente trabaja, yo conozco médicos que hasta alta hora de la noche. Pero ya a las 4 de la mañana están en ronda a las 5. Sí. Sí, es así. Entonces, lamentable. Vamos entonces a hacer otra pausa, vamos a comerciales, a regreso estaremos comentando cómo piensa la Cámara de Cuentas ante los nuevos titulares.
ansia por mantenerse en contienda. Durante esta semana, el Senado de la República juramentó a los miembros de la Cámara de Cuentas luego de arduos debates por su selección. La población ha estado reclamando un cambio de esta institución al punto de conocerse grandes anomalías, grandes actos de corrupción que han llevado al movimiento del Ministerio Público hacia estas anomalías, vuelvo y repito. Una nueva Cámara de Cuentas en el que hubo el consenso de toda la sociedad y en la que se espera lo mejor de sus miembros. El joven Yanel Ramírez es el nuevo titular y lo acompañan otras figuras de mucha prestancia social y que han dicho que hasta ahora lo que se va a trabajar con evidencia, no con el rumor público, ni con la demanda de que tienen algunas instituciones políticas, porque lo que se ha logrado es de que sea apolítica lo que su selección y a partir de ahí su forma de trabajar. Y es que lo que ocurría, de acuerdo a los informes periodísticos en la Cámara de Cuentas, fungía como una institución de maquillaje a las auditorías practicadas a las instituciones públicas durante los años anteriores. Y esto llevó al colapso a esta institución y al descrédito, al punto de que el presidente actual, Luis Abinader, lo llamó desfasado y que incumplían considerablemente la ley. Doctor, estamos entre un nuevo episodio de conformación y refundación de la República Dominicana con las instituciones. Tuvimos en un momento una Junta Central Electoral que se logró a través del consenso la selección de sus titulares. Asimismo, hemos ido viendo cómo a la hora la Cámara de Cuentas y otras instituciones han ido en base al consenso de la población para que no sean salpicadas en sus acciones por actitudes políticas, partidarias y el ende de la corrupción que no ha hecho tanto daño y que ha sido el mayor problema para que este país pueda salir adelante. Bueno, yo creo que ahí la clave es lo que el mismo presidente de la Cámara de Cuentas dijo, que aquí lo determinante es si la Cámara de Cuentas recibe el apoyo o no. O sea, la Cámara de Cuentas, aún queriendo hacer su trabajo, si cuando llega a una institución pública recibe la puerta cerrada, manu militari, ¿verdad? Y ocultación de informaciones, si no hay transparencia a lo interno para permitir la transformación, ¿verdad? Entonces, la Cámara de Cuentas, aunque tenga buenas intenciones, no va a hacer su trabajo. Ahora, ese es un organismo que tiene poder. ¿Entiendes, Pedro? Pero ese poder, si no hace su trabajo, ese poder se adquiere como de la forma que vayan trabajando. Claro, no, si no hace su trabajo, porque las instituciones del Estado están obligadas a rendir cuentas. O sea, porque son administradores de la cosa pública. Ningún funcionario público está administrando su propio fondo. Son recursos ajenos. Entonces, la Cámara de Cuentas está hecho ahí ¿para qué? Para intervenir en esas instituciones y hacer las indagatorias del lugar. Cuando una entidad no permite la intromisión de la Cámara de Cuentas, te hace presumir mala fe. Y entonces ahí la Cámara de Cuentas tiene plena potestad para utilizar las vías de derecho para forzar que algo pase. Entonces, para eso usted tiene que tener voluntad política y respaldo. Lo primero es que los nuevos titulares lo que tienen que presentar es su aquiescencia económica y ver qué tienen al momento de llegar ahí. Porque lo que salieron... Esa es su declaración jurada. Sí, lo que tiene, porque lo que salieron, oye, y lo que antecedieron, oye, fue tremendo el dinero que administraron, personal que adquirieron, porque es muy fácil ir a una institución y ver problemas de irregularidades, de corrupción, y de buenas a primeras arreglarla de un modo de que ahí no ocurrió nada, de que no había ningún tipo de anomalías. Pero fue que ese inspector se fue con los bolsillos llenos. Ese auditor salió con los bolsillos que no le cabían un peso más. Bueno, pero eso es lo que hay que evitar ahora.
Y por eso se eligió esa Cámara de Cuentas. Sí, porque lo que ha ocurrido históricamente y es que lo que se ha hecho es que yo voy al Estado o para hacerme rico o para tener influencia. Entonces, la influencia da poder. Entonces, el político se beneficia de eso y obtiene pingües beneficios. O sea, eso es una cosa, amigos, que solo cambiando el sistema va a pasar. Ahora, si realmente esa Cámara de Cuentas tiene interés en hacer la cosa bien, puede hacer muchas cosas buenas, pero sin ese ánimo meramente persecutorio, sí, político. Por ejemplo, no, yo me voy a dedicar estos 4 años a solamente perseguir lo pasado, pero tú no puedes dejar de obviar que la fiscalización es presente también. Lo pasado es auditoría para deducir responsabilidad, pero lo presente es seguimiento para garantizar eficiencia en los usos de los recursos del Estado. Ahora lo que se espera es para que ellos, los nuevos incumbentes de la Cámara de Cuentas, funcionen bien. Lo que se espera es la actuación estelar de la justicia con los que estuvieron en esos cargos. Y con los que están. Con los que estuvieron. Le digo por qué. Porque ahora se le quita la inmunidad que tenía. Tú dices a lo que eran miembros de la Cámara de Cuentas. Y ahora ellos bajan al tribunal de primera instancia. Sí, pero para eso, Pedro, tienen que para eso hay que demostrarles que ellos cometieron. Porque también yo no estoy de acuerdo. Por eso hay mucha gente, escucha bien, aquí hay mucha gente honesta que no participa en la política por esas acusaciones infundadas. Es lo que tú acabas de decir, que dijo ese hombre. Es sobre la base de evidencia. Si no hay unas evidencias previamente recabadas, es una irresponsabilidad tú decirle corrupto a alguien al cual no han acusado todavía. Por eso es otra de las cosas. Por eso hay mucha gente honesta en este país que no participa en la política porque dice, miércoles, después de yo estar 50 años fajado, que venga un guanajo a decirme a mí que yo soy un ladrón, hay que pensarlo 2 veces. Pero ciertamente, como usted dice, pero para eso está la justicia. Sí. Para demostrar que sí o no. Claro, pero primero, y están trabajando en eso. Primero hay que demostrar, tener las evidencias, como dice el hombre de la Cámara de Cuentas, que han puesto ahí. Y yo estoy de acuerdo con eso, que haya transparencia y que haya fiscalización y que todo está... Mira, si nosotros gozamos en algún momento de instituciones fuertes, de ahí en adelante el país camina diferente. Porque con una Cámara de Cuentas que audite con las evidencias, como se dice su nuevo titular, ya estaríamos entonces viendo mandando señales de que el funcionario que no lo haga bien, que use a su antojo los recursos del Estado, entonces no se va a atrever, lo va a pensar 2 veces, porque si no hay unas instituciones fuertes, que por eso yo siempre abogo por el sistema judicial, que tiene que ser lo más fortalecido posible, de que tiene que haber la mayor inversión del gobierno en cuanto a la expropiación de bienes que debe ser usado para la lucha contra la delincuencia. Entonces tenemos que bajar el índice mundial en que estamos colocados de ser uno de los países de América Latina, el tercer país con mayor índice de corrupción en estos momentos. Todo eso tenemos que irlo eliminando. Bueno, entonces vamos a nuestra última pausa. Al regreso estaremos comentando cómo se disparan las alarmas por las sanciones que impone Estados Unidos a Rusia. Bueno, señores, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia están planteadas en un marco de injerencia por parte de Rusia, como lo acusa Estados Unidos esta semana en una rueda de prensa, y en la que también se habla de la expulsión de 10 funcionarios de la Embajada Rusia en el territorio norteamericano. Biden advierte que ha habido injerencia tanto en las elecciones de ese país como en los asuntos internos, y dice que Washington no se va a dejar dominar de otra nación extranjera.
que para eso habrían las consecuencias y las medidas. Ahora mismo se está hablando de que Estados Unidos no va a participar en el bono que para lo próximo, el mes de junio, estarían anunciando el Banco Central de Rusia. Esto significaría un gran revés a la política económica de los rusos. Es una situación un poquito delicada porque ha sido una lucha constante de la Guerra Fría que ha mantenido Rusia, Estados Unidos y China, y que ahora se agrava un poquito porque se esperaba que con la llegada de Joe Biden en la Casa Blanca el asunto iba a mejorar las relaciones entre Rusia y China y Estados Unidos. Pero vemos que la situación se ha ido descomponiendo al paso de los días en medio de una situación económica escalofriante para estas naciones, afectada por un virus tan letal que ha provocado en estas tres naciones la mayor parte de las muertes del mundo. Hay una gran crisis de intereses, Pedro. Estados Unidos es una economía en declive, que trata de fortalecerse, una crisis con China, eso está cada vez peor, y ahora el conflicto que tiene China con Taiwán, donde China prácticamente ha escalado agresivamente contra ese territorio, donde Estados Unidos tiene grandes intereses. O sea, y ahí lo que está pasando ahí es casi un estado de guerra que las naciones tenemos que tener eso muy pendiente. Entonces Estados Unidos dice, no, espérate, nosotros queremos negociar con Rusia, pero donde haya un interés estadounidense, nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses y Rusia tiene que respetarlo. Lamentablemente es así. Y ya en el plano local vamos a referirnos a lo sucedido en los últimos días con lo que ha dicho el director de Impuestos Internos, de que va a endurecer sus acciones para que la gente pague los impuestos. Yo creo que este es un momento que hay que pensar las cosas mejor. Hay que ser más flexible con el sector productor, con las empresas. Hay muchas empresas que han cerrado, hay muchas personas en sus casas que no tienen que hacer. Yo creo que a todo lo contrario, debe de propiciarse un camino más amplio para que las empresas reciban mayor facilidad del gobierno, porque si se aprieta en busca de recursos, no se va a obtener. Lo que se va a tener el cierre de estas empresas y un mayor problema para el Estado. Porque la desocupación laboral es demasiado grande en estos momentos y el Estado no puede tener una nómina como la que tiene en estos momentos, que según se está hablando, ya se habla de unos 500,000 empleados a 600,000 empleados en el Estado y esto no puede ser. Y a diario se están cancelando personas y yéndose a sus casas porque el Estado, aunque es el mayor empleador, el sector empresarial contribuye significativamente a lo que es la creación de empleo y al desarrollo de la nación. Y creo que él debe de pensar un poquito mejor eso dicho al país recientemente. Fíjate los contrasentidos de esto. El hecho de que el Estado sea el mayor empleador de una nación, lo que evidencia nuestra pobreza. Oye bien, porque esos miles y miles de recursos, de millones de pesos, que deberían ir a hacer inversión del Estado en beneficio de la comunidad, se va a pago de salarios que deberían ser generados por una economía fuerte, generando empleos y emprendedurismo. Esas son de las cosas que los gobiernos deberían empezar a transformar en este país, Pedro. Lamentablemente, o sea, si seguimos pensando de ese modo, pensamos, no vamos a lograr lo que queremos. Como que yo digo, pensamos como ratones, que estamos en una cajita y estamos en esa carrera de ratas sin salir de un círculo vicioso, de una zona de confort que solamente nos está generando pobreza y nosotros estamos pidiendo favores cuando lo que hay es que exigir el respeto de los derechos, Pedro. Así y mismo. No podemos terminar el programa sin felicitar a Pedro, que cumplió años el día 14. Pedro Hernández, no se me notan los años porque pasan por encima. Tú eres un muchachito. Pero quiero agradecer primero, doctor, al Julio Ernesto Florian Pérez, quien es el mayor general, Ejército Nacional, el comandante y jefe del Ejército de República Dominicana, que es una gran gloria de institución que tenemos, porque yo siempre me pregunto, ¿qué sería de este país
si no tuviéramos un ejército como este, de una fuerza aérea como la que tenemos y una marina de guerra. Amén de lo que se habla de la policía, que también en la policía también hay hombre honorable, hombre bueno, trabajadores, sacrificados. ¿Y en qué está lo de la policía? Y entonces son instituciones, señores, que tienen gente que vale la pena. Y hay que seguir luchando, porque gracias a que estas instituciones existen, nuestro país no está en otras condiciones. Y le agradecemos mucho los mejores parabienes que a través de una misiva nos hace llegar el jefe del Ejército de la República Dominicana, el mayor general Julio Ernesto Florián Pérez. Una gran persona, un gran trabajador y ha desempeñado una labor como la quiere el presidente de la República. Así que gracias por la felicitación y también nosotros le felicitamos a usted por la labor que está desarrollando en este cuerpo tan prestigioso que goza la República Dominicana, el Ejército de República Dominicana. Y no se cumple año una sola vez, doctor. Mientras tú estés vivo vas a seguir cumpliendo años. Pero mira, yo no Pero quiero... ha sido muy satisfactorio haber llegado a la edad que tenemos hoy. Sí, claro. Yo no quiero cerrar el programa de hoy, Pedro, sin hablar de la justicia dominicana. Y sin dejar de establecer aquí que la justicia dominicana está atravesando una grave crisis. Una grave crisis. Yo en esta semana... ya estoy en pleno ejercicio profesional y he participado en varias cosas que por respeto y consideración y aprecio no la voy a traer a la luz pública. Pero sí me di cuenta que así como hay una crisis mental, emocional, sanitaria, esa misma crisis está afectando la justicia en su estabilidad, en su buen desenvolvimiento. La justicia está necesitada de recursos, porque yo podría venir aquí y echarle la culpa a los jueces y no sería justo. La verdad que la ley, ¿verdad?, y la Constitución establecen que la justicia es autónoma. Doctor, lo que pasa es que a todos nos han metido en un solo saco. Sí, pero oye esto. Pero hay unos gran héroes en la justicia. La justicia dominicana, por ley, debe recibir un 4% del presupuesto. Si se quiere la eficiencia. Y no recibe ni un 2%. No. Y la gente no sabe que del dinero de ese presupuesto que le entregan al Poder Judicial, eso representa un 65%, porque el otro 35% va al Ministerio Público. Entonces tenemos una justicia que en su administración está quebrada. Y hay unos jueces sobrecargados de trabajo, pero a veces o generalmente no tienen las condiciones para brindar un servicio apreciable y admirable por los usuarios, por retardado y moroso en el cumplimiento de la ley en esos aspectos. ¿En qué año estará la justicia dominicana en estos momentos? Cuando los políticos le dé su gana. No, ¿en qué año? Si estamos en el 80 o en el 70. ¿Tú dices, en su operatividad. Porque el modernismo no ha llegado a la justicia. A lo que se hizo un intento cuando Leonel Fernández. Pero lo que no ha llegado a la justicia son los recursos y la mentalidad correcta. ¿Sabes por qué? Porque los líderes que deberían impregnar esa justicia de valores, de agilidad, de eficiencia, de excelencia, están en otra cosa. Por ejemplo, usted va ahora a un específico, yo me voy a referir a lo del distrito. Usted va a procurar un servicio en esas áreas administrativas. En estos días yo me encontré con el presidente del Colegio de Abogados en una secretaría de un tribunal, y lo que el presidente del Colegio de Abogados me decía era, pero es que aquí en República Dominicana los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos. El problema es que se ha definido al sistema judicial como un mercado. Y hasta que la mentalidad de lo que dirigen, de lo que tienen que enviar los recursos a este importante sector, entiendan de que es todo lo contrario. No puede verse como un cuchitrín, como un mercado, como una posible. Por ejemplo, mira, oye, hay lugares, doctor, bueno, como usted es abogado, lo mío es el periodismo, pero yo he visitado estamentos judiciales que son un paquete de cartones y cajas viejas,
y una maquinilla del año 60. Es una cosa de loco. Pero hay, por ejemplo, hay algo sí que yo debo decir, es que, por ejemplo, en los pueblos yo veo, aunque tienen el mismo problema muchas veces de la mora judicial por la falta de recursos, a veces uno percibe otra mística. Y yo creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que ponerse en lo que tiene que estar y ser menos políticos y más juez que representa el Poder Judicial para pararse a exigir que la ley se respete. Y tenemos que tener un colegio de abogados más activo ahí No, y que hay que cambiar la percepción que tiene la población de que con la justicia que ha reinado durante tanto tiempo, los delincuentes andan por doquier, la policía es impotente a contrarrestar, a enfrentar la delincuencia. Por ejemplo, tú sabes una cosa. Entonces, cuando gocemos de una institución judicial fuerte, vigorosa, sí, con todo lo que establece, ejemplo, le establecería un presupuesto de un 4% que usted señala. ¿Cómo tú me explicas a mí? Los jueces tienen que ser excelentes. Un juez, yo recuerdo que cuando yo estaba prácticamente recién graduado, que empecé a trabajar, me ofrecieron ser juez de paz. Un tipo sin experiencia. Y realmente me iba a dar el cargo de juez de paz. Y yo le dije a ese distinguidísimo abogado que me lo ofreció, y yo le dije, pero ¿y cómo rayo yo, recién graduado, sin ninguna experiencia, lo voy a juzgar a usted? Que ser íntegro. Pero de esta tribuna vamos a seguir promoviendo de que la justicia sea saneada, de que la justicia sea vigorosa, de que quien dirija los mecanismos del Estado puedan condolerse del sistema judicial. Y que nosotros tenemos que entender, los políticos tienen que entender, tenemos que entender que ese deseo que tiene el presidente de la República del crecimiento y desarrollo económico. No hay una independencia judicial. Sin justicia eso es imposible. Oiga esto, ya para finalizar. La misma palabra de Dios, no la palabra de hombres mortales, dice que sin una verdadera justicia no es posible el desarrollo de las naciones. Punto y final. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado en su programa Contienda. Les invitamos a que estén en una nueva entrega de su programa de análisis de comentario a través del doctor Fabio Caminero y Pedro Alberto Hernández. Hasta entonces.